Para aquellas personas que transitaron el COVID es necesario y es recomendable hacerse algún tipo de estudio, consultar a un clínico y también a un cardiólogo. Vamos a ver qué tipo de estudios son necesarios, también qué secuelas puede dejar el COVID. Por eso hemos invitado a este espacio de acá de Media Mendoza a dialogar con nosotros al doctor Gonzalo Sanz. Él es cardiólogo, reconocido acá en nuestro medio. Y bueno, Gonzalo, en principio agradecerte. Y bueno, ¿qué has notado vos en los pacientes que han recurrido, ¿no, post-COVID? ¿Qué síntomas, qué sensación les queda en principio? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad luego el paciente que ha tenido esta enfermedad o que la ha cursado los días previos, lo que recomendamos habitualmente es hacer un control. Si no estuvieron generalmente en estado con seguimiento clínico, generalmente se recomienda un seguimiento posterior, un chequeo de análisis, un electrocardiograma, lo más probable, y eventualmente de ahí surgen otros estudios, ¿no es cierto? Radiografía de tórax. Todo depende un poco de cómo fue el episodio previo, si fueron síntomas leves, si fueron moderados, si el paciente estuvo con neumonía o no, si estuvo internado o no. De acuerdo a la gravedad de los síntomas iniciales y de la enfermedad inicialmente, es el enfoque que le damos. Habitualmente el paciente que tuvo síntomas leves o estuvo asintomático y fue detectado, generalmente ese paciente no requiere, si evoluciona bien, no requiere mayor cantidad de estudios. Ya cuando el paciente ha estado con síntomas de grado moderado, o sea, más fiebre, mialgias importantes, síntomas cardiovasculares, más síntomas respiratorios, no solamente cosas leves, ya ahí se profundiza un poco más y se puede llegar a hacer, bueno, estudios como ecocardiograma o tomografías de tórax de acuerdo a la evolución. En general se escucha que quedan con esa sensación de cansancio, de falta de aire, de alguna opresión en el pecho. ¿Eso es en general o también depende del cuadro que ha tenido? Bueno, es variable, digamos, hay pacientes que tienen estos síntomas dependiendo de la evolución inicial, y es muy frecuente encontrar este cansancio y varios días, muy variable de paciente a paciente, y también es variable en el día a día. Hay pacientes que están muy bien un día y a los 2 días no pueden salir a caminar. Entonces, lo que recomendamos es un reinicio de la actividad en forma gradual. Generalmente, generalmente ese paciente estamos hablando de hacer actividad física más o menos continua. Generalmente esperamos al paciente que fue con síntomas leves, y llamo leve a trastorno del olfato, del gusto, que no tuvo mucha fiebre, que fue un cuadro muy leve o que no tuvo nada. Generalmente le pedimos que sea un retorno gradual, progresivo y luego de 2 semanas. Posterior a los 15 días, eso se recomienda, ¿no? Y los que estuvieron más seriamente enfermos, por lo general les recomendamos esperar un poco más, y eso sí, ya van con un chequeo cardiológico y clínico más profundo. Influye mucho el aspecto psicológico de la persona, cómo lo pasó, cómo estaba preparado, ¿queda con miedo la persona? Seguramente sí, hay una parte subjetiva que es importante, como en todas las enfermedades, como cada uno cómo reacciona ante el dolor o ciertas enfermedades, todo es muy variable de una persona a la otra. Pero sí, esto en algunas personas quedan con mucho temor, y en eso tenemos que a veces profundizar un poco más los estudios para demostrarnos a nosotros mismos y después poder transmitirle a la persona que no tiene nada grave. Y si así es, si encontramos algo serio, tratarlo en consecuencia. ¿Han notado, bueno, con tus colegas, que la gente está demandando este tipo de estudios cardiológicos y demás, o no tanto? ¿Pasaron el COVID y siguen su vida normal? No, la mayoría, yo creo que la gran mayoría de los pacientes recurren al menos a un clínico, que creo que es lo que hay que hacer, y de ahí salir a buscar los otros estudios que hacen falta. Pero sí, la gente se cuida, se controla, y muchas veces hay mucha gente que está asustada, con razón, ¿no? Y bueno, ahí se va, en esto vamos viendo a ver qué grado de afección queda.
Generalmente, para que sepamos todos, la afección cardiovascular no es muy frecuente cuando los síntomas han sido leves o la enfermedad ha sido leve o moderada. Es más frecuente la afección cardíaca cuando los síntomas han sido serios y el paciente requería internación. ¿Y se pueden transformar en crónicos ya estas dolencias? Sí, sí. Generalmente una de las cosas que puede ocurrir, bueno, son varias, ¿no? Pero una miocarditis, que es una inflamación del miocardio por el virus, o también trastornos arteriales, trombosis. Generalmente esas son, las miocarditis pueden quedar en forma crónica o revertir al tiempo. Estamos aprendiendo un poco todos, ¿no? Estamos el día a día estamos aprendiendo y por ahí los lineamientos, lo que decimos hoy, mañana no es tan parecido y dentro de 2 o 3 meses tenemos algo distinto. ¿Salen mejor, digamos, de COVID aquellas personas que han sido relativamente activas, no sedentarias, al menos con una frecuencia de caminatas de 2 o 3 veces por semana, o siempre depende el grado de la enfermedad? En líneas generales y el sentido común nos dice que eso debería pasar, ¿no? Que salen mejor los que están más sanos, pero no siempre ocurre. Y en esta yo realmente cada vez tengo más interrogantes. Hay personas que yo atiendo, que tienen muchos antecedentes y que han pasado la enfermedad de manera simple o con síntomas leves y en su casa, y hay otros pacientes que no han tenido grandes comorbilidades, o sea, enfermedades previas y no la han pasado bien o incluso han fallecido. Entonces, no te puedo responder del todo esa pregunta porque yo todavía no me la respondo y el día a día nos va cambiando todo, ¿no? Hay muchos factores, yo no sé, todavía no lo sabemos todos, inclusive hay factores que no son solo las comorbilidades, sino que también yo creo que hay factores genéticos o una respuesta inmunitaria cada uno personal, la carga viral también influye. Bueno, hay varios factores que todavía no conocemos, que se están estudiando y eso iremos aprendiendo. ¿Te ha tocado atender casos de adolescentes? Porque bueno, sabemos que con estas nuevas cepas bajó mucho más la edad de contagio, ya se ha visto en adolescentes, en niños. He atendido yo, porque generalmente son los pacientes que transitan más leves, ¿no? Si bien hay algunos casos graves, son los pacientes que por lo general no nos llegan, o nos llegan para un electro y generalmente se le hace un electro y el clínico luego, si el electro es normal, no lo deriva. Pero sí, hay varios adolescentes, he informado electros de adolescentes. El otro día me tocó atender una chiquita de 11 años, por un control le pidieron el electro, pero gracias a Dios no tenía nada, o sea que está bajando la edad. Y como consejo, recomendación, uno se asusta, tiene falta de aire, se pone nervioso y todo eso además suma en contra, ¿no? ¿Algún consejo para darle a la persona en ese momento que se sienta ahogada, que sienta desesperación? El paciente, digamos, tiene que consultar, si no se siente bien tiene que consultar, ya sea con su médico de cabecera o su cardiólogo o ir a una guardia. Si en ese momento está aguda, digamos que se siente mal en ese momento, le falta el aire, tiene arritmia, siente palpitaciones o algún dolor de pecho, lo mejor es consultar en el momento. Después verá la evolución, si esos síntomas tienen que ver con ansiedad o si es realmente una patología, pero si uno no se siente bien y son síntomas que llaman la atención, tiene que consultar, sacarse la duda. Y los médicos sabrán indicarle a ver cómo siguen los pasos. Bien, bueno, doctor, ¿en qué consultorio los encontramos y qué días? Bueno, yo estoy todos los días, salvo los martes, en la calle Carlos Washington, Encinas 20, en Urbana Médica.